inicio, gloria al Señor, vamos a estar leyendo el libro de Efesios, su capítulo 1, verso 16 en adelante. Y dice así en el nombre de Jesús: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Demos gracias al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Eterno Dios y Padre, te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este tiempo el cual tú nos has convocado, Dios, para estar aquí, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por lo que viene de camino. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y por lo que vas a hacer. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Señor, gracias, Dios mío, por nuestro pastor y maestro, Dios, el cual tú lo has constituido, Dios mío, para instruirnos. Te pedimos, Dios amado y todopoderoso, que todas las personas que estamos aquí, tanto presentes como los que están virtuales, Dios amado, que podamos recibir este alimento con fe, Dios mío, y que tu palabra pueda causar el efecto correcto, Dios mío, en nuestras vidas, llevando fruto al 30, al 60 y al 100%, Dios. Padre, gracias te damos, Señor. Sigue usando a tu siervo y fluyendo en él, Dios mío, para que pueda impartir el buen depósito que hay en él sobre nosotros y seamos bendecidos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, hoy vamos a trabajar 10 luces que guían nuestros pasos a la hora en punto de nosotros tomar decisiones. Mira, si hay algo que nos hace a nosotros, si hay algo que nos hace a nosotros perder el norte y cometer muchos errores, es por el desconocimiento de estas luces que nos ayuda a poder tomar decisiones claves y tomar las decisiones de la mejor forma. Nuestra sociedad está llena de personas que día tras día cometen errores, y de igual forma no solamente vamos a hablar desde el ámbito social, sino que también en el ámbito espiritual y ministerial. Muchos cometemos errores, todos cometemos errores por no estar pendiente o por el desconocimiento de luces que Dios dejó de antemano establecidas para poder direccionarnos, guiarnos, para poder dar lo mejor y operar también dentro de la voluntad del Padre. Yo quiero que me acompañen, si son tan amables, acompáñenme en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. ¿Alguien me puede leer ese texto, por favor? Efesios capítulo 3, versículo 13, versículo 3, versículo 14 al 19. ¿Alguien me lo lee? Está ahí en pantalla, por favor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenados de toda la plenitud de Dios. De toda la plenitud de Dios. Este texto nos presenta 4 dimensiones que contiene el amor de Dios para con nosotros. Así que el apóstol Pablo dice que
Él no se cansa de doblar sus rodillas y es a favor de la iglesia, a favor de cada persona que milita dentro de la iglesia, y esto es para que lograran conocer ese amor inmensurable, ese amor que no tiene límite, que es el amor de Cristo. Y al conocer, el conocimiento de ese amor nos lleva a nosotros a poder alcanzar la plenitud de Dios, que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y esta expresión de plenitud que vemos ahí en la numerología bíblica, estamos hablando de 10 luces que nos permite a nosotros tomar decisiones sabias al momento de tomar decisiones no errar. Entonces, el número 10, que dentro del concepto bíblico o de la numerología bíblica, el número 10 es el número de la plenitud. El número 10. Sabemos que el número 6 es el número El número 6 es el número del hombre. El número 5, gracia. Y el número 3, la Trinidad. Y el número 7, la perfección de Dios. Pues el número 10 es el número 10, voy a tener que darle una clase de numerología. Bien, entonces, el número 10 es el número de la plenitud. La plenitud de Dios. Ahora bien, las 10 luces que Dios nos dejó plasmado es para que seamos plenos. No nos basta solamente tener una sola luz para poder vencer, para poder triunfar, para poder llevar a cabo o cumplir con nuestra asignación. Necesitamos las 10 luces operantes en nuestra vida. Es importante entender y conocer estas 10 luces. Por lo tanto, así como vemos, la palabra que encontramos en el original para plenitud es la expresión pleroma. La expresión pleroma en el original, que significa lo que es lleno o llenado, abundancia o llevar a cumplimiento. Pleroma. La pleroma de Cristo. La plenitud de Él. Entonces, la intención de Dios es que cada uno de nosotros podamos cumplir con nuestra asignación. Pero para poder cumplir con nuestra asignación, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de guiarnos por las luces que Dios dejó establecidas. Están ahí, es para direccionarnos para poder cumplir con nuestra asignación. Mira lo que dice el escritor. El escritor de Salmos 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tomé tantas decisiones sin tomar en cuenta todas esas luces. En ocasiones incluso por desobediente. Pero no deberíamos de tomar ninguna decisión sin primero someter las decisiones que vamos a tomar a la luz de estas luces. Así que vamos a ir viendo estas luces. La primera luz que tenemos es la Biblia, la palabra de Dios. La primera luz. En el Salmo 119, versículos 65 al 67, dice: Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste. Creo en tus mandatos, ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Aquí el salmista está diciendo que él solía desviarse. Él solía cometer errores hasta que Dios lo sometió a un proceso de disciplina, hasta que Dios lo disciplinó. Yo no sé si a ustedes le ha pasado eso, que han pasado por
situaciones bien difíciles en la vida y no son prueba, como por mucho tiempo hemos entendido, sino más bien consecuencias. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una consecuencia por algunas decisiones o malas decisiones que hemos tomado, entonces dentro de la consecuencia hay una acción de Dios en nuestra vida que se llama disciplina. Por eso que el padre al hijo que ama, ¿qué hace? Lo corrige, lo disciplina. Ahora bien, si no eres disciplinado por el padre, es porque tú eres un bastardo y no hijo. Pero al hijo que ama al padre lo disciplina, porque es la intención de Dios de que seamos disciplinados. Así que aquí el salmista reconoce que por mucho tiempo él cometía errores. ¿Cuántos aquí han cometido errores? Aquí en el buen dominicano decimos pila, ¿verdad? Entonces, tomar las decisiones correctas es muy importante porque estamos donde estamos y somos lo que somos por todas las decisiones que hemos tomado, ya sean buenas o malas. Saber la voluntad de Dios y tomar buenas decisiones es fundamental para nuestro buen desarrollo espiritual. Por eso, en este estudio vamos a ver cuáles son estas decisiones que van alineadas con la voluntad del Padre y cómo podemos tomar estas decisiones. Decimos que la primera luz es la palabra de Dios. En el Salmo 119, 105 dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Este es el texto. Entonces, tú ves que la palabra de Dios es un elemento que nos ayuda a no pecar. Cada vez que nosotros estamos frente a la expresión pecar, lo primero que vemos ¿qué es lo primero que te llega a la idea cuando tú hablas de pecar? Sí, pero la acción que lo primero, una de las acciones, podemos decir, mentir, fornicar, entre muchas cosas, ¿verdad? La acción de pecar. Entonces, por eso es que nosotros como creyentes nos limitamos a pecar o a cometer, como lo que se llama, como cometer una falta, ¿me entiendes? Moral, ¿verdad? Una falta moral. Pero, sin embargo, hay 3 niveles de pecado. Ustedes saben que hay un nivel de pecado que es pecado de omisión. El dejar de hacer lo que tiene que hacer es pecado. Pecado de omisión. Entonces significa que si tú tienes un llamado de parte de Dios y por X razón tú no estás cumpliendo con ese llamado, estás errando el blanco. En el buen dominicano decimos que estás en pecado. Si fuéramos rabazuco, ahora no tuviéramos escarriado 7 veces. Pero todo aquel que tiene un llamado de Dios y no está cumpliendo con ese llamado, está en pecado, está errando. Así que el pecado no tiene que ver solamente con una acción, ¿me entiendes?, moral, sino que todo lo que tiene que ver con un propósito por el cual tú estás, por el cual tú vives, por el cual existes, por el cual Dios te ha colocado en este universo, entonces estás mal. Entonces podría decir que dejar de hacer lo que Dios nos llamó a hacer delante de Dios, Estamos en falta. estamos en falta, y como la desobediencia en este caso es un pecado delante de Dios, estamos pecando porque desobedecemos su mandato. Así es. Por ejemplo, cada vez que Jesús hablaba algunas ocasiones, él hablaba en parábola. ¿Con cuál finalidad? ¿Con cuál finalidad Jesús hablaba a la gente en parábola? Para darle la parábola consistente, dar a conocer lo desconocido a través de cosas que ya, dar a conocer lo desconocido por medio de cosas que ya
ya esa es la práctica de la parábola, pero ¿con qué finalidad lo hacía? Para que entendieran solo lo que debían entender. Para que viendo lo vean y oyendo y se conviertan. Para que Sintetiza eso que acabas de decir. Que no la tengo como local, Ok. la tengo como... Otra idea más. Jesús hablaba en parábola sencillamente para que no entendieran. Lo hacía exclusivamente para que no entendieran. ¿Para qué? Oyendo. Por eso que cada vez que él hablaba en parábola, luego los discípulos se acercaban a él. Le preguntaron, pero maestro, ¿qué significa esa parábola del sembrador? Entonces él le explicaba para que viendo. Entonces las parábolas, la finalidad de las parábolas es para que la gente no entienda. Y ahí, ¿qué hace? Crea expectativa. Los que están realmente interesados se le acercan a él y le preguntan. Por eso que hay cosas que en las escrituras tú no vas a entender, y precisamente Dios va a provocar de que tú te acerques a él si realmente te interesas. Conectarte con él. Por eso que le decía a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirle a ustedes, pero no pueden sobrellevarlo. Entonces siempre vamos a necesitar de la persona del Espíritu Santo que nos revele aún lo que está en las escrituras que leemos a diario. Por eso que dice que su palabra es nueva cada día. Hoy viste algo, dentro de 5 meses o un año lees el mismo versículo de ¡wow! Yo no había visto eso. ¿Por qué no lo había visto? Porque no estabas en la dimensión ayer en la que tú estás hoy. El Espíritu Santo te va a ir revelando sus intenciones. Por eso que su palabra es nueva cada día. Un abismo llama a otro abismo a la luz. Entonces, aquí la expresión pecado ahí, como hablábamos sobre el pecado de omisión, en este pasaje ya Jesús no está hablando en parábola, sino que le está presentando, es como cuando le está hablando con agricultores, él habla de semilla, cuando está hablando de pescadores, habla de pesca y peces, ¿verdad? En este aspecto, hablando con sus discípulos, le digo, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia teniendo 2 muchachos, le dice a uno, ve a mi viña, pero ven acá, no lo han leído. Vayan a mi viña y trabaja. El primero que le dijo, sí, yo voy. Pero el segundo dijo, yo no voy. Pero finalmente cambió de parecer y fue. Y Jesús dijo, ¿cuál de los dos agradó al Padre? Entonces el que no obedeció cayó en pecado de omisión. Entonces ahí es que tenemos que entender, cuando hablamos de pecado, la esencia de pecado es la siguiente. La etimología de pecar en el hebreo es la palabra katá, que significa errar, de descarriar. ¡Wow! Entonces cuando Dios te hace un llamado, cuando te dice que haga algo y no lo hace, estás 7 veces. 115 veces. Entonces te das cuenta, porque hay muchos que están en la iglesia orando, ayunando, predicando y están. Cuando haces todo lo contrario a lo que Dios te ha llamado a hacer, aun cuando tú estás ministrando, de hecho, ustedes saben que hay muchas cosas que hacemos para Dios y que no nace del corazón de Dios. Cosas que hacemos que nunca nació del corazón de Dios. Pero lo hacemos ¿para quién? Para Dios. Pero entre comillas, detrás de eso que hacemos para Dios,
hay una motivación. Ustedes saben la cantidad de personas que salen a hacer ayuda social y tiran fotos con la gente y suben eso a las redes. Hay una motivación detrás de eso, la gloria personal. Pero que no se entere tu mano derecha lo que hace. Porque si lo que hacemos lo hacemos para Dios, debemos de limitarnos a hacer las cosas para que la gente se den cuenta. Hoy por hoy hay pocas obras que son genuinas, porque todo está exhibido en las redes sociales. ¿Y qué dice la palabra? Ya tiene que. Ahora bien, si bien es cierto que una de las luz que tenemos, que el Padre nos dejó a nosotros, es la Biblia. Todo lo que estamos aquí está en la Biblia. ¿Está contemplando en la Biblia lo que estamos hablando aquí? Entonces, ve que es una luz. Y esa luz está ahí para direccionarnos, para orientarnos, para hacer las cosas como se debe. Pero sin embargo, nosotros no estamos haciéndole caso a esa luz que Dios dejó establecido para nosotros. A su nombre. Entonces, la primera luz que tenemos es la palabra de Dios. Ahora bien, el mismo término en griego es el vocablo hamartía, que significa errar del blanco. Es decir, que el blanco es el norte, es el llamado, es el propósito de tu existencia. El desviarte de eso, estás errando del blanco. Y eso va mucho más allá que un pecado o una falta moral. Entonces, la siguiente luz que tenemos luego de la primera luz es la persona del Espíritu Santo. La segunda luz. El Espíritu Santo es la segunda luz. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo nos va a mostrar el camino para que debemos andar, porque el Espíritu Santo es nuestro guía. Él está en nosotros para ayudarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para guiarnos. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza. Es una persona. Él nos escucha y Él nos ve y Él nos dice o nos dirige y nos muestra el camino que debemos andar. Cuando hablamos de la guía, la guianza del Espíritu Santo, podemos entender que el Espíritu Santo, aun cuando tenemos la Biblia, pero no todo lo que contiene la Biblia nos direcciona en nuestro diario vivir, en las decisiones que tenemos que tomar. Por ejemplo, el Espíritu Santo que está en nosotros nos dice a nosotros que no debemos de fumar. ¿Verdad que sí? Él no, o sea, la palabra de Dios no lo dice, no lo contempla. Son cosas que no están en la Biblia. Sin embargo, entendemos por el Espíritu Santo que nos convence que no nos conviene. Hay muchas cosas que la Biblia no lo dice, pero el Espíritu Santo sí te lo informa a tu espíritu. Y esta es la segunda voz, la segunda luz que tenemos. No basta con tener la Biblia. Debería de ser un perito para poder, para cada situación, saber dónde exactamente está un texto bíblico para la situación que tienes. Sin embargo, el Espíritu Santo está en todo momento para guiarnos, para llevarnos. Así que la segunda voz que tenemos, o la segunda luz que tenemos, es el Espíritu Santo. La primera luz, la Biblia. Todo aquel que pretende ministrar efectivamente, todo aquel que tiene un llamado de Dios, tiene que hacerse mira pana del Espíritu Santo. Pero pana full. Sí, del Espíritu Santo. Porque Él te guía.
te enseña a tomar decisiones sabias. Si lo consultamos, hay muchos errores que cometemos en el ministerio. Recuerdo que había una situación aquí en la congregación muy difícil, yo no sabía cómo lidiar con eso. Algunas personas se me acercaban, o sea, mi esposa me decía, tú tienes que confrontar eso, tú tienes que hablar, tú tienes que... Yo decía, yo prefiero que el Espíritu Santo sea quien haga la obra. Y yo me callaba y yo no sabía cómo lidiar con eso y pasaba tiempo hasta que se presentó el tiempo de Él. Y en el tiempo de Él, Él arregló todo y solamente le dije a mi esposa, ¿viste cómo Él lo hizo? Lo hizo de tal manera que todo el mundo quedara, mira, todo quedó a la perfección, porque Él es el dueño de la iglesia. Y eso es justamente con cada decisión que hemos de tomar, ya sea una decisión familiar, una decisión ministerial, una decisión empresarial. Si nosotros buscamos los consejos del Espíritu Santo, vamos a quedar bien. Una de las cosas que yo aprendí es que yo le decía al Señor que quería escuchar su voz. Una de las cosas que Dios no habla siempre, pero no entendemos cuál es su idioma. Una de las cosas que yo aprendí es que el Señor me mostraba a través de objetos y cosas, yo no entendía hasta que fui, como usted dice, esperando mi tiempo. Y ahí es donde yo aprendí a cada imagen ya decir la palabra. Por ejemplo, me pasó unos días que había un muchacho que vino y él me estaba hablando y el Señor me mostró una imagen. La imagen fue unas flores, muchas flores. Entonces yo le dije, el Espíritu Santo te dice que está tocando un familiar llamado Flores que se siente vacío. El muchacho comenzó a llorar y a decir, Flores es mi esposo, tengo años de no la ver. Entonces ahí es donde yo aprendí que el Espíritu Santo te habla diferentes cosas, y a veces uno dice, quiero que me hable, pero él siempre no está hablando, pero es que practicar para él mostrarnos y entender, porque cada visión que nosotros tenemos, a cada uno se le va a dar por su inteligencia, yo aprendí. Y una cosa que fue ahí, cuando lo mío fue así, ya no entiendo, porque por ejemplo, a usted puede hablar con una gente, le puede mostrar por su cabeza que hay 5 inyecciones, tal vez tú le dices, te están inyectando 5 veces. No es eso, a veces te puede decir que esa imagen que tú viste, ya tú entiendes. Hay imagen que yo entiendo, hay imagen que da, porque el idioma que Dios te puso para entenderlo, y ya tú sabes que es el Espíritu Santo que te está hablando, conforme a tu capacidad. Así es. Entonces tenemos la tercera luz, la voz de nuestro espíritu. Nuestro espíritu es la lámpara de Dios que Dios usa para guiarnos. Nuestro espíritu es la luz de Dios que ilumina nuestra vida. Nuestro espíritu tiene una voz a la cual llamamos como conciencia. Dice el Salmo 16:7, bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. La Biblia de Jerusalén dice de la siguiente manera, el mismo texto, aún de noche mi conciencia me instruye. La Nueva Versión Internacional dice, aún de noche me reprende mi conciencia. La Reina Valera actualizada dice, aún en las noches me corrige mi conciencia. Y la versión Cantera y Iglesias dice, mi conciencia aún de noche me amonesta. Según las diferentes versiones que acabamos de citar, nuestra conciencia nos amonesta, nos corrige, nos reprende, nos instruye y nos enseña. Si nuestra conciencia no nos reprende, podemos tener la seguridad de que lo que le pedimos a Dios, lo vamos a recibir. Si al momento de tú pedirle algo a Dios y tu conciencia no te reprende, hay muchas probabilidades
de que sea bien delante de los ojos de Dios. Y asimismo hay decisiones que vamos a tomar, que tal vez Dios no use la luz de la Biblia, tal vez no use al Espíritu Santo, tal vez lo único que use es la voz interior, la conciencia. Por eso que tenemos que tener eso bien pendiente a la hora en punto de hacer cualquier cosa. Nosotros debemos de analizar, meditar, sentarnos con sangre fría al momento de tomar una decisión. En ocasiones nos cuesta porque preguntamos, oramos y no escuchamos la voz de Dios. No vemos respuestas. Ahora bien, ustedes saben que hay respuestas que estamos esperando escuchar a Dios con nuestros oídos naturales, ¿verdad? O tal vez queremos tomar la Biblia porque es lo único que conocemos como una luz de Dios, así que tomamos la Biblia como hizo un hermano. Le digo, bueno, yo voy a abrir la Biblia, según lo que me dice, eso es lo que voy a hacer. Y abre la Biblia y dice, Judas se ahorcó. Y digo, el Señor reprende al diablo, cierra la Biblia, envuelve el nuevo pacto, no hable de que ve tú haz lo mismo. Dije, ¿qué? ¿Cómo vas a hacer? Y cierra la Biblia cuando no hable de que lo que vas a hacer. Hazlo más. Entonces, a lo mejor Dios tenía otro medio, o ya Dios lo ha estado hablando por otro medio, por la voz de la conciencia. Entonces tú dices que yo no siento hacerlo, es la voz interior. Entonces, dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 al 22, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables para Dios y nuestra conciencia no nos reprende, es posible que lo que hacemos, lo que pedimos, sea conforme a la voluntad del Padre. Debemos tener en cuenta que tenemos un alma compuesto de voluntad, de mente, de emociones, que puede producir, oye bien, puede producir pensamientos e imágenes. Nuestra alma tiene el poder de producir ¿qué? Porque dentro del alma del hombre hay voluntad del hombre, hay intelectualidad o lo intelecto del hombre, y también está sentimiento, las emociones en el alma. Entonces el alma del hombre tiene el poder de crear pensamientos y también imágenes. Nosotros somos por una proyección. Lo que más tú alimentas, eso se te va a proyectar en tus ojos. Por eso que yo cuido. Que yo sé que eso se va. Por ejemplo, tenía una semana viendo una serie de eso antes pasado. Cada que yo iba a orar era la serie que se me proyectaba. ¿Tú sabes qué? No, mira, le voy a decir algo. Las personas que están aquí, que tienen un llamado profético, que operan lo profético, tienen que cuidar lo que ve. Porque tus ojos son ¿qué? El acceso. Lo que tú ves. Por eso que hay muchas cosas. Si hay una cosa que ustedes no se han dado cuenta, que la ideología que hay que está operando hoy en día, las películas, todos tienen escenas eróticas. Y eso contamina los ojos del profeta. Oye. Watch out. Ojo pelado. Tiene que
Señores, es por eso que tú ves que la vida del profeta, los profetas realmente de alto nivel, su vida está en los montes. Un poquito retirado, o totalmente retirado ¿de qué? De la contaminación. Por eso que no es lo mismo lo profético que un profeta de oficio. Eso más adelante lo vamos a ver. No quiero entrar en aguas profundas y después se me ahoga. Tranquilo. Vamos a seguir en la playa, ¿verdad? Con su piña colada en la playa. Ahorita vamos a entrar más adelante. Vamos a brogar mal adentro. Entonces, puede producir pensamientos e imágenes. De hecho, también podemos tener pensamientos producidos por el diablo. No es muy complicado saber diferenciar la voz de nuestro espíritu de la voz de nuestra alma. No es muy complicado. Porque la voz de nuestra alma siempre nos va a direccionar a alimentar nuestro ego, el yo, todo eso. Pero lo espiritual te va a direccionar a Dios, a hacer la voluntad de Dios, va en contra de tus ideales, y eso lo vamos a ver. A unos gentiles, según Romanos 2, 14, 15, dice, a unos gentiles quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, que estamos hablando de la Biblia, ¿verdad? Con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indica que están haciendo lo correcto. Romanos 2, 14 al 15. Así que para diferenciar la voz de tu alma de la voz del espíritu, hay 8 realidades. La primera realidad con relación a la voz del espíritu es que esta voz está en acuerdo con la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos reconocer la realidad de esa voz si desconocemos la palabra de Dios? Por eso que la primera luz que tenemos es la palabra de Dios, aunque no sea la única. Ahora bien, si Dios nos está hablando, hay una voz interna que nos está hablando, puede ser influenciada por el alma, por el diablo, y de repente escuches esa voz interna y desconoces la palabra de Dios. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, Jesús no pataleó. Lo confrontó con las escrituras para confundirlo. Basta con ponerle una coma, le cambia el panorama. A la mujer le dijo, ¿con qué Dios dijo? Venga. A Jesús, ¿cómo fue que le dijo? Si eres hijo de Dios, plantó una duda. Lo mismo que Jesús había escuchado en el río Jordán. Le dijo, si eres... Como tú escuchaste eso, tal vez fue una voz común y corriente. Si eres hijo de Dios, vamos a ver, tienes que poner eso a prueba, a ver si realmente, de repente cuando ven a ver, es una ilusión que tú tienes ahí. Imagínate, Ellen, que viene el diablo y tú sabes que Dios acaba de entregarte un don, un poder. Y viene el diablo y te tienta y te dice que te pueda probar. Te voy a enseñar que soy una hija de Dios. ¡Piedra, conviértete en pan! Porque tiene poder. Ustedes saben la cantidad de veces la gente se le acercaba a Jesús. Haznos un milagro. Le dijo, esta generación pide milagro, mas milagro no se le hará. Si
sino la señal de Jonás. Pero a nosotros nos gusta también exhibir el poder, lo que tenemos, lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos lleva a los ministros a producir, a querer producir milagros. ¿Es para glorificar a Dios? No, es para exaltar nuestro ego. Si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Porque si tú no puedes hacer eso, no sé qué clase de ego es. Pero como Jesús estaba fundamentado en las Escrituras, ustedes saben lo que ustedes están haciendo ahí. Estamos rompiendo una maldición, tanto los que están aquí, los que están en Estados Unidos, que están conectados, los que están ahí en Argentina. Estamos rompiendo con una maldición, y es la maldición de que hemos querido ser mayor que el Maestro. Hemos querido ser mejor que Cristo. Cristo se preparó durante 30 años para tener un ministerio de 3 años y medio. ¿Y nosotros? Ni 2 meses. Para tener un ministerio de toda la vida. Qué paradoja, ¿eh? El Maestro se preparó durante 3 años y medio. Por eso que cuando el diablo lo confrontó, le dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque él estaba bien fundamentado en la palabra, así podía discernir las voces. Número 1, la voz del Espíritu Santo, el Espíritu del hombre, está en acuerdo con la palabra de Dios. Número 2, está influenciada esa voz por la palabra y el Espíritu Santo. Número 3, produce fe y confianza. Número 4, su motivación es el amor. Número 5, nos persuade pacientemente. No nos lleva rápido. La voz direccional de Dios puesta en nuestro espíritu te dice: yo te voy a entregar un local, un terreno para la iglesia, pero no te acelera. Ora, pacientemente esperé en Jehová. Suave, no te lleva rápido a meterte en una deuda millonaria y perder la comunión con Él. Que cada vez que tú vas de rodillas: ay, Señor, ahorita viene el banco. ¿Sí? ¿Lo están entendiendo? No te metes una caña atrás. La voz del Espíritu Santo dice: suave, suave que bolero. Ah, no, queremos correr como si fuera una bendita bachata. Bolero, entonces, nos persuade pacientemente, trae paz, edifica y glorifica a Dios. Mientras que la voz del alma, en contraposición, la voz del alma no está en acuerdo con la palabra de Dios. Está influenciada por el mundo y sus placeres y por el diablo. Produce duda y temor. Su motivación es el egoísmo. Nos fuerza metiéndonos prisa, algo rápido. Ya, Dios no te ha hablado, entonces hazlo mientras tanto en lo que Él habla. Anthony, yo estoy orando por esto y todavía no hay respuesta. Dame avanzando, porque entonces, ¿qué sucede? Nosotros en ocasiones, ¿tú sabes lo que decimos para justificar ese error? No, yo soy de la generación de Josué.
todo tipo de palabras para justificar el error. Yo soy de la generación de Josué, porque la generación pasada de Moisés, teniendo la vara en la mano, teniendo el poder en la mano, ellos tenían que preguntarle a Dios, ¿qué vas a hacer con una vara en la mano? Y Dios tuvo que reprenderlo a él y decirle, ¿qué tú tienes en la mano, Moisés? Y esa generación tenía que esperar que Dios abriera el mar rojo para ellos cruzar con los pies secos. Pero esta generación de Josué, ellos se morían. Ellos, mira, no esperaban que Dios dijera nada. Mojaban el pie. Y a medida que mojaban el pie, el río Jordán se le abría. Y tomamos esa palabra, la sacamos de contexto para justificar un error. De no esperar la voluntad de Dios. Entonces, la voz del alma, donde opera nuestra voluntad, trae confusión en vez de traer paz. Destruye en vez de edificar. Y busca su propia gloria en vez de glorificar a Dios. Por eso que cuando opera el alma, el yoísmo siempre sale a relucir. Yo hice, yo alcancé, yo logré. Porque ciertamente lo hiciste tú. Busca la gloria suya. Prestemos atención a la voz de nuestro espíritu, porque nuestro espíritu sabe más que nuestra alma. Prestemos más atención a la voz interna de nuestro espíritu, que es nuestra conciencia. Nuestro espíritu no solamente tiene una voz, sino que también tiene sentimiento, a lo que llamamos intuición. Lo que ahorita hablaste es la intuición. Cuando empiezas a desarrollar esa parte de la intuición, te es más fácil reconocer y entender lo que Dios, ¿me entiendes? La voluntad de Dios, lo que Dios está mostrando. La cuarta luz es el sentir de nuestro espíritu, eso mismo que la intuición. Eso es lo que vamos a ver ahora. La cuarta luz, la intuición. El sentir de nuestro espíritu. La intuición es el sentimiento de nuestro espíritu. La intuición es como un semáforo que nos da la luz verde para continuar y la luz roja para detenernos. Las mujeres, por default o por defecto, desarrollan más la intuición que el hombre. Hola. Las mujeres por defecto desarrollan más la intuición que el hombre. Intuición es como es el término que se podría usar para el sentido olfato. Me huele que algo no está bien. De repente una persona contacta a Freddy para una contratación y María dice, me huele que algo no está bien. Dice, ¿no coge ese trabajo? ¿No? Y Freddy, no, hombre, no quiero. De repente, y empieza a trabajar y el hombre agarra, cobra su cuarto, se regaritó y lo deja encharcado. Intuición. Y eso es en el mundo espiritual. La intuición te alerta, te dice, te da la luz verde para hacer la cosa, tú se te pasa. Y así mismo te da la luz roja, te dice, no siga por ahí, detente. Y esa es la cuarta luz que Dios dejó establecida para nosotros para caminar bien. Así que cuando decimos, hay algo dentro de mí que me dice que no vaya a ese lugar, a eso se le llama intuición. Hay algo que me dice a mí que no le dé permiso a mi hija para ir a ese lugar. Esto se llama intuición. Tú no sabes de que Dios quiere librar a tu hija. Si tienes ese sentir
que se ponga guapa, pero no va. ¿Están aquí? Intuición. Hay algo dentro de mí que me dice que no confíe en esa persona. Intuición. Hay algo dentro de mí que me dice no te metas en este negocio. Intuición. Hay algo dentro de mí que me dice que no me están diciendo la verdad. A veces tú estás en una reunión, tú estás hablando con una persona y sientes dentro de ti como que esa persona no está siendo sincera. La voz interna, la intuición, que te está diciendo, ahí no hay pureza ahí. Cuando me pasa eso, le hago el papel. A veces yo estoy en consejería con una persona, lo siento y miro. Y yo siempre invito al Espíritu Santo para que esté en medio de las reuniones. Y como habla la pastora, dice, mira ese gran embute que me está hablando. Sí, porque la intuición me dice a mí, no está siendo sincera. Mira ese gran embute. Pero hay que saber más. La intuición podemos asociar al discernimiento. Porque mientras usted señalaba que hay gente que te dice, sabe que su interior no es lo correcto. De hecho, la Biblia enseña que ella tira la paz a la boca, pero que la maldad está en su corazón. Sí. Y una de las cosas que a mí siempre me agrada es mirar a la persona con la cual estoy tratando la cara. Mientras me habla, mientras yo le hablo, me gusta que nos estemos hablando la cara. Sí, sí. Es difícil que la gente se sostenga. Sí. Y es muy, Siempre. de hecho, es de buena costumbre. Sí. Mira a la persona a los ojos cuando tú le hablas, porque también los ojos tiene que ser un profesional, de lo más profesional para mentirte mirándote en los ojos, tiene que ser muy profesional. Hay gente que desarrollan eso así, pero hay gente que no logran hacerlo, baja la cara, te das cuenta que la persona está hablando mentira. La quinta luz es la palabra de Dios. Ahora que cuando hablamos de la palabra de Dios, ahí la paz es la paz de Dios. La quinta luz, la paz de Dios. Cuando tú haces algo y sientes paz, o cuando tú vayas a tomar una decisión, sientes paz, es porque Dios está en el asunto. Pero si tú sientes como que algo es una alerta. Si tienes cualquier cosa que vayas a hacer y no te sientes en paz, preocúpate. Porque la paz de Dios es la confirmación de que Dios está de acuerdo o vas por el buen camino. La paz de Dios. Hacer la voluntad de Dios siempre traerá paz a nuestra vida. Su paz es una señal de que estamos yendo en una dirección correcta. Si estamos en medio de una situación donde no podemos sentir la paz de Dios, debemos examinarnos inmediatamente, porque Dios puede estar avisándonos de un peligro que no podemos ver. Hacer la voluntad de Dios siempre va a traer paz. Dice el texto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. La palabra guardar, escuchen bien, la palabra guardar en este texto es la palabra froureo. No. Ahí está. No está en tu manual, pero está en pantalla. La palabra guardar en completa paz. La palabra guardar es froureo, que significa ser un vigilante. Montar guardia como vigilante. Es decir que la paz de Dios es un vigilante que está ahí, que está observando. Mientras que tú duermes, el vigilante está acechando y está vigilando todo. Y cuando algo está mal, aunque inconscientemente tú no sabes lo que está pasando, pero esa paz
paz te alerta porque vio. La paz de Dios nos direcciona y nos ubica en el lugar correcto. Floreo. La Biblia nos dice que Jesús encamina nuestros pies por camino de paz. Si no tenemos paz en nuestro caminar, es porque no estamos caminando en el camino correcto. La sexta luz. La sexta luz es consejos de hombres y mujeres con experiencia en la cosa de Dios. Ahí me gustaría detenerme un rato, porque ahí estamos frente a algo práctico. Los consejos de hombres y mujeres con experiencias en las cosas de Dios. Hay errores que cometemos, es porque nosotros en ocasiones cuando vamos a consejería, no vamos a buscar consejo y estar dispuestos a recibir un no, sino que vamos con la idea de informar. Una decisión ya tomada. Y ahí es que cuando tú vas a informar es que ya tú tomaste una decisión. Peor aún, hay personas que dicen, Dios me dijo. Y eso de Dios me dijo es como le ponen un sello incuestionable. Porque si Dios dijo, ¿qué voy a decir? Ya Dios habló. Entonces le ponemos ese sello incuestionable. Por ejemplo, alguien me llama para hacerme una invitación para ir a ministrar. Y debo ir y hablar con mi cobertura. Pero ya yo le dije a esa persona que sí. Ahora, después que ya tú le dijiste que sí a esa persona, cuando tú vas donde tu cobertura, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a informar. Porque ya la decisión está tomada. Así que tú vas a informar y tú no estás esperando un no. Porque ya tú diste tu palabra. Yo sé que aquí no hay de esa gente, somos ministros competentes. Entonces, por ejemplo, mira, yo aprendí eso de cobertura. Que cuando yo era evangelista, yo siempre le digo a la iglesia, cuando yo era evangelista, el pastor Raimundo, el pastor de ustedes, que cuando me llamaban, como yo era el líder de evangelismo, y yo tenía una agenda full, a cada rato me llamaban. Y antes me llamaban y yo decía, yo te voy a contestar mañana. Y yo deseaba ir a ese lugar a ministrar. Pero yo no podía decir que sí ni no. Y a veces, mira, la tentación era decir, mándame una foto mientras tanto para ir haciendo la ficha. Entonces, yo tenía que ir a la iglesia, cuando eso no teníamos WhatsApp como hoy en día. El que no comunica hoy en día es porque un charlatán. ¿O una charlatana o charlatán? Porque cuando eso yo no tenía WhatsApp, yo tenía que ir y esperar, y el pastor no le gustaba tratar tipo de cosas así por teléfono, así que tenía que ir a su oficina, y yo llegaba, encontraba 3, 4, 5 personas en fila esperando para entrar, y a veces alguna persona daba en consejería y tomaban, y yo tenía rato ahí. Y cuando por fin llegaba mi turno y entraba, y cuando yo salía así, contento porque me dijo que sí. Porque yo no iba a informar. Pero cuando yo entraba, el pastor me preguntaba, ¿cuál es la línea de esa iglesia? ¿Quién es el pastor? Cuídate de no ir a predicar en un lugar donde que te invitó un líder de dama o un líder de caballeros sin tú sabes quién es el pastor. Pero cuando yo salía contento. Ya yo estoy bajo cobertura. Por eso que aquí en esta casa, a los líderes, yo les comentaba
comentado, oye bien, esta es la norma de aquí de esta casa. Yo le he comentado, cuando ustedes vayan a invitar a una persona, tenemos que someter a la persona en 3 niveles antes de invitar a una persona aquí en la casa. Número 1, llamamos a su pastor. Porque, vamos a suponer, Alberto es ministro, evangelista, profeta, y está, mira, rompiendo. Pero recientemente Alberto cayó en pecado. Y está en disciplina en su iglesia. Pero, a quien yo siempre he conocido el hombre que hace descender fuego. Pero mientras tanto esa persona no está en condición. Y yo lo llamo, viene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O está en rebeldía. En el menor de los casos. Y no es menor. Está en rebeldía en su iglesia. Y de repente invito a Alberto, ¿verdad? Invito a Alberto y Alberto viene a ministrar. Nosotros impartimos de lo que tenemos. Hay algo que se llama transferencia de espíritu. Si estás operando en un espíritu de rebeldía, ¿qué va a pasar? De repente invitaste a esa persona que está operando un espíritu de rebeldía, y como a la gente le gusta que le impongan mano, ven, pasen aquí adelante, y todo el mundo toma impartición. Y de repente empieza un espíritu de rebeldía en la iglesia, y tú le llamando la cabeza, pero ¿qué ha pasado? Pero María no era así, porque yo me siento a María. ¿Y por qué no Alberta? Entonces, ¿cómo que el nombre más dulce? Entonces, ¿qué ha pasado? Sencillamente hubo una impartición de espíritu. Por eso que es importante saber, número 1, yo tengo que ver la línea de esa persona. Porque yo puedo estar aquí durante un año trabajando algo con la iglesia, edificando la iglesia en Cristo, y de repente viene una persona en una sola noche y te hace un lío. En una sola noche te hace un lío que tiene que ir desmontando todo. Por eso yo tengo que someter a una persona antes de, oye bien, antes de hacerle la invitación a esa persona. Yo no llamo a esa persona primero. Aquí no hay ministros de esta casa que se atreven a invitar a una persona a decir, mira, ya te he invitado. Ah, no, que predique en tu casa. Aquí no va a ser. Y todos los hijos de la casa saben que estoy así. Porque este lado, esto, no es transaccional. Como algunos por mucho tiempo me llamaban, me decían, vamos a estar en tu ciudad. Yo, qué bueno que va a estar en mi ciudad. No, con mucho gusto. ¿A dónde usted va a ministrar? No es para ver. Mira, usted me dice dónde usted va a ministrar, la iglesia y yo, si es posible, vamos y te acompañamos. Pero ceder el micrófono aquí tiene requisitos. Debemos pedir consejo a personas maduras en el Señor, personas con experiencia, personas con un buen testimonio sobre todo. Amén. El consejo sabio trae seguridad y afirmación en las decisiones que debemos tomar. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. Proverbios 11:14. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejos, mas en la multitud de consejos se afirman. Proverbios 15:22. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejos está la victoria. Proverbios 24:6. El consejo sabio trae seguridad y afirmación en las decisiones que tomamos. La séptima luz es la confirmación. Oye bien, yo no estoy diciendo que es la palabra profética, es la confirmación profética. La palabra profética trae confirmación de Dios, trae confirmación de lo que ya Dios nos ha dicho. Cuando la palabra profética llega, cuando alguien viene a traerte una palabra, lo que transmite a tu espíritu debe ser transmitir a tu espíritu algo que ya Dios te había dicho, te había revelado de alguna forma.
Lo que trae es confirmación. La palabra, el don de profecía, no trae dirección. El don de profecía, según 1 Corintios, lo que trae es edificación, exhortación y consolación. Y eso lo vamos a ver un poquito más luego. El don de profecía nos puede confirmar algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. El don de profecía trae confirmación. Muchas personas se han cerrado a la palabra profética porque muchos cristianos no la han usado correctamente. Sin embargo, la Biblia nos dice que no debemos menospreciar las profecías. Cuando vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 a 21, dice: no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Ve, primero te dice el apóstol, con relación a la profecía, te dice: no apaguen el Espíritu Santo. Porque hay muchas personas, debido a un error, una mala administración de los dones de alguien, entonces se cerró a lo profético. Y eso es lo que estamos viviendo como iglesia. Gente, congregaciones que se han cerrado a lo profético porque hubo una avalancha de mala administración del don profético. Entonces hay muchas personas que prefieren mejor cerrarse a lo profético. Sin embargo, el apóstol Pablo ahí dice: no apaguen el Espíritu Santo, tampoco menosprecien las profecías. Lo que sí debemos de hacer es examinarlo todo. Y ya ustedes saben cómo examinarlo, ¿verdad? Hay una clase que habla cómo juzgar la profecía. Que ustedes van a hacer, mira, diestra en cómo juzgar una profecía, si de Dios o si no de Dios. Amén. Entonces la palabra, la profecía no nos dice con quién debemos de casarnos. Hola. La función de la profecía no es decirte con quién tienes que casarte. Lastimosamente, muchos se han casado por palabras proféticas y han acabado divorciados. Recordemos, por lo tanto, que la profecía confirma lo que Dios ya ha puesto en nuestro corazón y siempre traerá a nuestra vida edificación, exhortación y consolación. La octava luz son los ángeles. Cuando hablamos de ángeles, ahí no estamos entrando en la materia que es angelología, sino más bien estamos hablando de algo, es un recurso de Dios que usa en algún momento, porque Dios es omnipotente y a través de un ángel no puede hablar. Dios puede hablarnos por medio de ángeles cuando estamos despiertos o cuando estamos dormidos. Según Hebreo capítulo 1, 14 dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Así que Dios en cualquier momento puede usar un ángel. Los ángeles son espíritus ministradores, son espíritus que nos ministran. Sí, los ángeles son espíritus ministradores, son espíritus que nos ministran. En muchas ocasiones son enviados para traernos un mensaje de parte de Dios. Por ejemplo, tenemos a Hechos capítulo 10, versículo 1 al 6, que es cuando el Espíritu Santo envió a los ángeles a hablarle a Cornelio y posteriormente también a Pedro. No voy a leer el texto, pues ya ustedes conocen eso. Cornelio recibió un mensaje muy concreto por medio de un ángel. El ángel le mostró a Cornelio lo que él debía hacer. Un ángel del Señor, según Hechos 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hechos 8:26.
Dios usó un ángel en esta ocasión. En esta ocasión Dios usó un ángel para hablarle a Felipe, y el Espíritu Santo usa ángeles para guiarnos cuando lo considera oportuno. Un ángel fue enviado a la vida de José mientras dormía para que éste supiera lo que debía hacer con María. Número uno, cuando él pensaba desposar a María sin difamarla, el ángel se le acercó y le dijo: José, lo que tiene María en su vientre es de Dios, no la deje, y así. Y así mismo como cuando Herodes también quería atentar contra el niño, un ángel de Dios fue enviado para decirle a José: toma el niño y a su madre y llévatelo para Egipto. Entonces, Pastor, ¿sí? y viendo lo que vivimos hoy en estos tiempos, en cuanto ya no hay que abundar, pero sabemos tanto de muchos profetas por los cuales se ha cerrado el tema de la profecía, quizás pudieran decir, y hoy por hoy ya no se necesita un ángel porque ya tenemos el Espíritu Santo. Ok, mira. Hay muchos sectores que no solamente... Hay muchos sectores que entienden que lo único que necesitan es la Biblia, la primera luz. Y se cierran ahí. Espíritu Santo, nada. ¿Qué intuición? Nada. Ahora queda de nosotros, si queremos, conforme a la Biblia, porque como recientemente decía, Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que lo mismo que Dios hacía ayer, ¿quiénes somos para limitar a Dios y decir que hoy día solamente yo te doy permiso para hablarme a través de la Biblia? Porque son ejemplos bíblicos que tenemos, que está en el Nuevo Testamento, y Dios lo hacía. Ahora, ¿qué es lo que pasa por lo que Dios hoy en día hay muchas cosas que no está haciendo? Hoy no es que no lo está haciendo, sino que a lo mejor Dios está buscando personas a quién o a través de quién hacerlo. Porque nos hemos vuelto tan incrédulos que no estamos creyendo ni en los milagros. ¿Por qué Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret? Por la incredulidad de ellos. Si hay algo que está afectando a la iglesia, los ministerios hoy en día, se llama incredulidad. La gente está dejando de creer. La respuesta de la pregunta de Dios está ahí mismo en Hechos 8. Y que vemos como en el 26 dice que un ángel le habló a Felipe. Y en el 29 dice que el Espíritu le dijo. O sea, dijo, tanto puedo hacer como cualquiera. Así es. Porque el Espíritu le habló a Felipe. Así es. Y Dios decidió decirlo primero, pero yo no. Así es. Primero mandó un ángel, después le digo. De hecho, en un momento dado, ellos pensaban descender a un lugar a predicar. Y Dios no se lo prohibió. El Espíritu Santo dijo: no vayan. Era predicar que iban a hacer la voluntad de Dios. Ellos podrían que decir: es el diablo. Es el diablo que no quiero que yo haga la obra. Pero en el nombre de Jesús yo voy. Pero como ellos tenían la intuición que traía paz a su corazón, cuando Él le habló, ellos dijeron: espérate, hay un asunto ahí y es de parte de Dios. Y eso es lo que tenemos. Por eso es que necesitamos todas las luces, no una. No podemos limitar a Dios solamente a la Biblia. Ahora, de la única manera que tú me vas a hablar es por la Biblia. Si tú no me hablas por la Biblia, no te voy a escuchar. Sí. Entonces, de igual forma, oye bien, de igual forma que los demonios pueden poner pensamiento en nuestra mente tratando de influenciar nuestras vidas, los ángeles de Dios también pueden poner pensamiento para dirigirnos o dirigir nuestros pasos. No olvidemos que Dios nos puede hablar
por medio de la Biblia, por medio del Espíritu Santo, por medio de la paz, la intuición, por medio de ángeles también. Novena luz es el sentido común. En inglés se dice common sense. El sentido común, que es algo que está ahí, que lo somete a algo natural y te habla, te dice, yo tiro el cálculo y no me da. ¿Le ha pasado a ustedes que alguna decisión, algo que tienen que hacer y tira todos los cálculos y te dice como que no me da? Y por más bueno o buena que seas en matemática, no te da la cuenta. A eso se le llama sentido común. Pero por mucho tiempo hay gente que han satanizado los religiosos el sentido común. No, tú lo que tú eres un carnal, que hablamos de qué sentido común. El diablo te va a llevar. Pero yo creo que el sentido común no es satánico ni diabólico. Creo que Dios nos ha dado el sentido común para protegernos. El sentido común nos dice, oye bien, lo que nos dice el sentido común: no ponga tus manos en el fuego que te va a quemar. Es algo normal, ¿verdad? El sentido común es lógico. Ok, mira, en la tentación de Jesús, tírate para abajo, porque Él va a enviar a sus ángeles para que tu pie no tropece. Y Jesús miró. Primero, sentido común. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Primero, sentido común. Después, el sentido común te dice: no te tires al río si no sabes nadar. Verifica a ver si tú sabes cómo hacerlo. Por eso es que hay una hermana que conozco, ella nunca te va a subir a un barco, una yola, nada. Y ella me dice a mí, mi sentido común me dice que debe hacer algo para que te cuento. Me basta el agua de la ducha. Eso se llama sentido común. El sentido común te dice: no comas veneno, porque te vas a morir. Ahí tú no necesitas un ángel que venga que te diga: no te comas eso que tiene veneno. Señores, aunque coma cosa mortífera, no te haga daño. Y te presentan un plato y te dice: tiene veneno. Sentido común te dice: yo sé que aunque coma cosa mortífera, no me haga daño, pero no, gracias. Tenemos que tener en cuenta que el sentido común que Dios ha puesto en el hombre, hay que tomar en cuenta eso. Mira lo que nos dice Lucas capítulo 14, 28. Porque ¿quién de nosotros, queriendo edificar una torre, oye bien, eso habla de sentido común? En ocasiones nosotros no lo veíamos así, pero mira cómo dice, ahí es Jesús que está hablando de sus discípulos. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ahí Cristo te está diciendo que no es un asunto de fe. Ahí es sentido común. Planifica primero para ver si te va a dar resultado. Así que el sentido común no es algo diabólico ni tampoco es carnal. Es algo que Dios puso ahí en nosotros. O que el rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y que viene contra él con 20,000.
si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Estos versículos que acabamos de leer nos habla de usar el sentido común. Décima y última, que ya vamos a terminar, porque yo quiero darle un espacio de 10 minutos, que ya justamente tenemos 10 minutos para preguntas. Ok, décima luz son los sueños. En otras clases vamos a hablar más profundamente de los sueños y visiones. Cómo se pueden alterar, cómo podemos también identificar los sueños, cuando es un sueño normal, cuando es una revelación, todo eso lo vamos a ver. Dios nos puede hablar en sueños y en visiones. Debemos estar atentos al mensaje que recibimos. Por medio de los sueños debemos orar cada vez que tengamos un sueño para saber si Dios nos ha querido decir algo por medio de él. Dice Job capítulo 33, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. De una manera y otra habla Dios, pero el hombre no entiende. Número uno, por sueños, y número dos, por visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Sueños y visiones nocturnas. Por tanto, a la hora de tomar una decisión debemos considerar todas estas luces. Cuando un avión va a aterrizar, ¿cuántas luces necesita? ¿Una o todas las luces de la pista? Así mismo pasa con nosotros. Necesitamos varias luces para poder visualizar bien lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, así mismo como el avión. Necesitamos todas las luces, estas 10 luces, para poder entender lo que Dios nos está comunicando. Si queremos no errar o ir menguando la cantidad de errores que hemos estado cometiendo en el ministerio, debemos de prestar atención y estar dispuestos a considerar cada una de esas luces. Si Dios no nos habla a través de la Biblia, Él lo puede hacer a través del Espíritu Santo. Si a Él no le place hacerlo a través del Espíritu Santo, lo puede hacer a través de nuestra conciencia. Lo puedes hacer a través de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todas esas cosas son herramientas de Dios para evitar el error.